Que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Y quiero que se vayan al capítulo 23, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. Voy a leer los versículos 27 al 31. Ustedes me pueden seguir con la vista. Pero dice lo siguiente: y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a los collados: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Padre, estas cortas palabras encierran un mensaje profundo de amor y también de advertencia. Ayúdanos a sacar la enseñanza que plasmaste en las Escrituras, en estos versículos que tenemos delante nuestro. Te lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros pensamos en lo que conocemos como la Semana Santa, nuestra mente suele ir inmediatamente al dolor de la cruz. El sacrificio sangriento que se llevó a cabo en lo que conocemos como el Calvario. Pero hay estas palabras que pronunció Jesús acá en estos versículos que registró Lucas, en el camino hacia la cruz. Son palabras que estremecen el alma, pero que estremecen el alma desde nuestra perspectiva cuando imaginamos los clavos eventualmente siendo colocados y perforando las manos o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesús, agotado, herido, de camino al Gólgota, se detiene por un momento a ver a unas mujeres que estaban llorando. Y lo que le dice a estas mujeres rompe con el esquema de lo que normalmente hubiésemos esperado nosotros que una persona en las condiciones en que se encontraba Jesús hubiese pronunciado en ese lugar. Jesús no le dice a las señoras: gracias por el gesto de simpatía que tienen hacia mí. No les dijo a las mujeres: gracias por la compasión. O quizás pidiéndole a ellas que tomen un tiempo para orar, para que Dios pueda entonces
hacer pasar ese momento de agonía lenta al cual estaba siendo sometido el inocente Hijo de Dios. No. Lo que el Señor Jesucristo le dice a esas personas es: no lloréis por mí. Llorad por vosotras mismas. Y no solamente por ustedes, pero les dijo: llorad por vuestros hijos. No lloren solamente por esta generación, sino la que viene, porque la situación que se está dando es de graves consecuencias. No sé, pero para mí, cuando reflexiono en esta situación, encuentro que esas palabras de Jesús son palabras abrumadoras, desconcertantes. Y digo abrumadoras no por el volumen o el peso de esas palabras, sino por el significado profundo y espiritual que conllevan. Aún en su agonía, no pierde de vista Jesús la verdadera tragedia que estaba tomando lugar durante todo este episodio. Y no es su sufrimiento, hermanos y amigos, sino el juicio que vendrá sobre aquella generación y toda generación en la historia que ha rechazado a Jesús y la obra que vino a cumplir cuando hace 2000 años atrás sus pies caminaron por un lugar del Medio Oriente. Él sabe que su muerte es necesaria, que la muerte suya es redentora y no hay otra posibilidad de salvación a menos que Él vaya al suplicio al cual fue sometido en el Calvario. Pero Jesucristo advierte con dolor que habrá un sufrimiento mayor a los que va a ser sometido en unos minutos. Y es el hecho de que un día todos los hombres, aquella generación y toda la humanidad va a enfrentar la ira de Dios por haber rechazado, por haber ignorado, haber dado la espalda a todo lo que hizo Jesús para obtener la salvación nuestra, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Estas palabras de Jesús son un llamado a mirar más allá de la escena emocional de la cruz y sus consecuencias. Y es una escena que nos llama a confrontar con la realidad espiritual que representa todo este episodio, toda esta escena que tenemos delante nuestro. Son palabras que abren y exponen el corazón humano, no solo de estas personas, sino el corazón de cada uno de nosotros hoy. Una escena que nos sacude a nuestra indiferencia religiosa y que nos invita a no ser meros espectadores a través de la lectura o a través de las imágenes que hoy se van dando en las redes sociales, donde se evocan los sucesos de la crucifixión de Jesucristo. Nos invitan a ser receptores conscientes de la gracia de Dios que se está manifestando y se está ejercitando a través de todo este evento. Y todo eso antes de que llegue aquel día en que todos digan: dichosas las estériles y los pechos que no mamaron. Es fascinante cómo el autor de este evangelio, que lo conocemos como Lucas, se tomó el trabajo de investigar con una responsabilidad y un esmero tremendo para poder no solamente relatar todo el evangelio, pero tomó cuidado en darnos un ordenamiento de todo el proceso que anticipa estas palabras de Jesús. Y eso comienza desde el versículo 1, donde Lucas nos va mostrando los detalles de lo que era preliminar al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Lucas lo que va a hacer es describirnos a Jesús ante Pilato.
Luego pasa a describir a Jesús ante Herodes. Y pasa a una tercera escena donde coloca a Jesús ante todo el público, la opinión pública, el juicio público. Y lo hace con una pericia literaria asombrosa, porque nos sumerge en toda la situación, en todo el proceso judicial al que fue sometido Jesucristo. Y Lucas lo que está tratando de mostrarnos, a mi juicio, es no solamente que de alguna forma veamos cómo procedió esta gente, pero que nos veamos nosotros mismos presentes en ese juicio. Porque hoy cuando la gente sigue ignorando lo que está tomando lugar en esta escena, sigue siendo partícipe de aquellos que fueron indiferentes al llamado de Dios a la salvación, para pretender que no ha sucedido nada y que no nos compete lo que hizo Cristo en aquella ocasión. Jesús ante Pilato. Nosotros nos vamos, los que tienen Biblia, en los versículos 1 al 4, versos 1 al 5 debería decir. Y lo primero que nos dice Lucas es que Jesucristo, verso 1, es arrastrado. La multitud arrastra a Jesús a la presencia de Pilato. Dice allí que levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato. Claro, cuando leemos esa declaración, perdemos de vista el contexto, cómo estaba siendo tratado Jesús por los líderes religiosos y la gente que había sido soliviantada por este personal siniestro. No nos equivoquemos, los derechos humanos de Jesús, como se habla en la actualidad, no fueron respetados en absoluto. No había abogados que defiendan a Jesús. No había personas militantes que levantaran la voz diciendo, esto es un acto de injusticia. No, señor, toda la chusma arrastraban a Jesús. Aquel que hizo tanto bien para esta gente. Y sin duda que se lo tiraron allí en la presencia del gobernador que representaba la institución romana en aquel entonces. Lucas dice en el verso 2 que comienzan a lanzar acusaciones totalmente falsas e infundadas contra este hombre. Dicen que, si miran ahí en el verso 2, presentaron a Pilato la acusación de que éste pervierte, escuchen bien, pervierte a la nación. En segundo lugar, que prohíbe a la gente que paguen sus impuestos. Ahora nosotros, cuando tenemos dos sesgos de honestidad leyendo los evangelios, nos damos cuenta que en ningún momento se registró que Jesucristo haya pervertido el sentimiento público contra Roma. Y mucho menos que se levantara a hacer una campaña donde de alguna forma incentivaba a la gente a no pagar los impuestos. Él mismo pagó los impuestos a Roma. Y nos dice también en el versículo 5 que alborota al pueblo, decían estas personas. Un término, lo de alborotar, con implicancias políticas, sociales y religiosas muy serias en el contexto de la cultura y el imperio romano en esos días. Era una acusación de insurrección abierta por parte de este hombre, una amenaza al orden público, algo que Roma castigaba severamente. Mucha gente era crucificada, acusados de esta manera. En síntesis, lo que hacía esta gente, y toma nota de esto, es que acusaban a Jesús de sedición contra el Estado, ni más ni menos. En el versículo 4, en la última parte, Lucas registra cuál es el veredicto de la autoridad pública romana. Y ese veredicto dice así, fíjense, al final, ningún delito hallo en este hombre. Y toma nota que Lucas es alguien que investigó y escribió con cuidado y dice, nada se encontró. No es que hay algunas cosas que tal vez podríamos especular o podríamos asumir que
Probablemente haya habido algo, pero no podemos probarlo con certeza. Lucas, después de investigar, no sé si trató de conversar con las autoridades que estuvieron envueltas en esto, no lo sabemos. Lo cierto es que nos está dando detalles muy íntimos del caso. Y lo que dice es que Pilato declaró: no hay nada, ni un solo delito de los cuales ustedes presentaron que pueda ser este hombre condenado o hacerlo responsable. Cuando llegamos a este punto, en una corte normal, diríamos, y no solamente en este tiempo, sino en aquellos tiempos también, lo lógico, lo típico sería que cuando se describe o se decreta a una persona inocente porque no hay delito de qué acusarlo o de culparlo, es dejarlo inmediatamente en libertad. Y lo que llama la atención es que Pilato no asume la responsabilidad del caso. Él es Roma en ese lugar. Él es el juez. Tiene el poder para poner en libertad a Jesús. Y sin embargo, este hombre no asume, según Lucas, la responsabilidad. Y lo que hace entonces es intenta sacarse el caso de encima. ¿Y qué hace este hombre? Lo remite a Herodes. Jesús ante Pilato, y ahora Lucas nos introduce en la otra escena, número 2, Jesús ante Herodes. Y uno podría pensar, bueno, a ver, probablemente ahora, con una segunda observación del caso, se consideraría, y entonces de esa manera poner a este hombre en libertad o encerrarlo si es que se encuentra algún delito. Eso va desde el verso 6 al 12. En el verso 10 nos dice otra vez, estamos en ese capítulo, estoy siguiendo lo que nos describe o nos relata o nos dejó Lucas acerca de este procedimiento legal. Y dice que seguían acusando falsamente al Señor. Es decir, el séquito de religiosos que llevaron a las rastras a Jesús para acusarlo injustamente, ahora van como una chusma a donde está Herodes. Siguen a Jesús. Y son ellos los que continúan haciendo las observaciones y acusando a Jesús falsamente. Las mismas cosas que dijeron delante de Pilato, las repiten ahora delante de Herodes. ¿Cómo responde Herodes? Nos dice el verso 11 que menospreció a Jesús impúdicamente. Nos dice también allí al final del verso 11 que lo escarneció, lo sometieron a un escarnecimiento injustamente. Es decir, que el objetivo era someter a este hombre inocente simplemente al escarnio por el hecho de escarnecerlo y nada más. No había ningún interés de hacer justicia. Herodes no busca la verdad, no busca ser la voz de Roma, o a lo menos la región que gobernaba en la sociedad, para poder entonces tratar el caso como corresponde, sino que simplemente lo que esperaba era un espectáculo. Y al no encontrar entretenimiento con este Jesús que acaban de enviarle, lo que opta a hacer este hombre es ridiculizarlo públicamente y lo somete al menosprecio con burla. No lo juzga con seriedad, con responsabilidad. No lo trata con el respeto que merece una persona inocente, sino con un desprecio impúdico, desgraciado, miserable, como si fuera Jesús un bufón en lugar de ser el Rey de Gloria. Es la actitud de quien tiene poder, pero no tiene reverencia, ni a Dios ni a su Hijo, el Redentor. Bueno, hay mucha gente hoy que tiene poder y siguen repudiando y burlándose del Rey de Gloria. Seguimos haciendo exactamente lo mismo. Llama la atención porque Lucas se detiene un momento en el versículo 12 y nos da un detalle que a mí me sacude.
porque dice que se produce la amistad en la corrupción. Dice, se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, el día que se tenía que hacer justicia. ¿Y por qué? Dice Lucas, porque antes estos dos estaban enemistados entre sí. Esto muestra cómo las autoridades, no solamente ayer sino hoy y será siempre hasta que Cristo venga, se alinean entre sí, no para hacer justicia cuando la situación lo demanda, sino para mantener su propio poder y manipular las situaciones. Y para mí acá encuentro una ironía sorprendente, porque, a ver, aquel que venía a reconciliar a los pecadores con Dios es ignorado. Y terminan los pecadores reconciliándose entre ellos en un gesto de burla y un juicio bochornoso, del cual todos eran partícipes. Hoy muchos en la iglesia siguen procurando la amistad del mundo caído, ignorando la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo, burlándose de la gracia de Dios al haberlo entregado a morir para salvarnos a nosotros. Santiago escribió esto a la iglesia cuando decía que si nosotros tenemos amistad con el mundo, que condenó a Cristo y lo sigue condenando, lo que manifestamos es un alma adúltera, un alma que engaña a Dios, que traiciona al Señor. Y estoy convencido que hoy, más que nunca, lo que se llama la nueva iglesia está adulterando con el mundo. Estamos reconciliándonos con aquellos con quienes teníamos enemistad, como hizo Pilato y Herodes. Qué cosa tremenda, porque todo el proceso judicial de Jesús debería llamarnos a reflexionar en el pecado, y sin embargo lo que hace es traernos en amistad con el mundo caído. Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes, y ahora Jesús, dice Lucas, ante el público general, versos 14 en adelante. Y llama la atención, fíjense ustedes qué cosa, el detalle que nos da Lucas. Los versos 14 al 16 nos muestra otra vez cuál es el veredicto de todo el proceso, tanto delante de Pilatos como de Herodes. Y dice allí, les dijo otra vez Pilatos, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, ustedes me son testigos, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que le acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y he aquí, nada digno, según Herodes, de muerte ha hecho este hombre. Ahora, cuando dice allí, nada digno de muerte, ya nos vamos dando cuenta y nos va preparando Lucas a dónde apuntaba esta gente que acusaba a Jesús. No estaban interesados en un calabozo y tirar la llave. Esto era un linchamiento público de un hombre inocente. Y para peor de males, el Hijo de Dios. Me llama la atención porque dice entonces en el verso 16, le soltaré. Y uno podría decir, vamos a darle un aplauso al fin, porque Pilato asume su responsabilidad, declara la inocencia de este hombre. Si bien no lo hizo al principio, se desligó del asunto, ahora lo encontramos con otra actitud. Dice, lo voy a soltar. Pero noten lo que dice luego, pero después de castigarle. Ahora, yo quiero que alguien me explique cómo funciona ese asunto. Porque Pilato, que es la autoridad, el juez en nombre de Roma, está declarando a este hombre inocente. No hay ningún delito que haya cometido. Es digno de que se le otorgue la libertad inmediatamente. Lo voy a soltar ya, pero eso sí, lo voy a soltar siendo inocente, porque merece la libertad, pero lo voy a castigar de todas maneras. Digo yo una cosa, ¿qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos estado en el lugar de Jesús en ese momento? Imagínese que alguien le
una acusación en contra suya, grave, usted se presenta delante del juez. El fiscal que presenta los cargos, después que el juez lo considera, no hay abogado defensor. Usted, el acusado, está delante del fiscal que hace la acusación y el juez. Y el juez le dice al fiscal: disculpe, pero usted no pudo probar el caso. Este señor tiene que ser dejado en libertad inmediatamente. Y ustedes ven hoy día cómo en la corte golpean con el martillo para cerrar el caso. Pero después de golpear con el martillo dice: pero aunque es inocente y no hay pruebas contra él, lo voy a castigar de todas maneras, por las dudas. ¿Qué es lo que harían ustedes en ese momento? Honestamente. En los versos 18 al 19 nos sigue contando Lucas: mas toda la multitud dio voces a una. No la militancia pública tratando de decir: basta, este hombre es inocente, nos equivocamos, hemos actuado mal. No, Señor, dice que todos a voces dijeron: fuera con este y suéltanos a Barrabás. ¿Y quién es este personaje que entra en cuestión? Bueno, Lucas nos lo cuenta, dice: este Barrabás había sido echado en la cárcel, y escucha, por sedición en la ciudad y por un homicidio. O sea que tenemos aquí a un hombre acusado injustamente de sedicioso, y el que estaba preso por sedición al Estado en la sociedad y haber asesinado a una persona, le dicen: a este déjalo libre. ¿Qué tal? Bueno, en el verso 22 tenemos el cuarto veredicto. Dice este hombre en la segunda parte: ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltará. Y le soltaré. Es la cuarta vez que se declara la inocencia de Jesús. La primera, Lucas la registra en el verso 4. La segunda la hizo Herodes en el verso 14. En el verso 15, Pilato vuelve a declararlo a este hombre inocente. Y acá al final del procedimiento, verso 22, la cuarta vez que este hombre declara a Jesús públicamente inocente de todos los cargos que se presentaron contra él. Y otra vez vuelve a decir: lo castigaré pues, y entonces lo soltaré. Vamos a exonerar a Pilato de responsabilidad en todo esto, porque no era judío, no había leído la ley, no era un cristiano convertido, o qué sé yo, todas las cosas que utilizamos para justificar o racionalizar lo horrendo de la conducta humana. ¿De qué manera justificamos a Pilato en todo esto? El cinismo de este hombre es que llegó hasta lavarse las manos diciendo: yo me lavo las manos de este problema. Díganme ustedes si el lavarse las manos lo exoneraba de su responsabilidad, que describe Lucas claramente en su relato. ¿Cuál es el verdadero delito? Verso 23. Mas ellos instan a gran voces pidiendo que fuese crucificado. Y ojo, porque la crucifixión no era para todos. La crucifixión era un acto cruento, brutal, que era reservado exclusivamente para la peor lacra de la sociedad. Las personas sí eran, de alguna manera, puestas a pena de muerte, pero la crucifixión era un acto público para la gente de la peor calaña, la lacra de la sociedad. Y Jesús, la gente pedía que sea crucificado, que lo maten de la forma más ignominiosa que se podía considerar. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Acá tenemos al cuerpo político religioso que tenían la responsabilidad de orientar, de educar, conducta moral y ética, temor a Dios, justicia y rectitud. Y fueron ellos especialmente los que levantaban las voces diciendo:
crucifiquen a ese hombre, a un inocente. Y entonces uno podría esperar a estas alturas que Pilato tenga alguna epifanía, se despierte de esta pesadilla y pueda actuar para frenar este acto bochornoso. Y sin embargo dice, entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Pilato no sentencia con justicia. Pilato no se preocupa a hacer él lo que se debe hacer, sino lo que hizo es lo que la gente, la chusma, le pidió que hicieran. Supuestamente era el hombre que tenía que controlar la sociedad y sin embargo en este proceso fue controlado por la sociedad, por la chusma, e hizo lo que el pueblo le pidió. Lógicamente lo hacía para tratar de evitar un levantamiento de la sociedad contra Roma y tener un problema, una papa caliente en las manos. Esto resalta la injusticia del proceso judicial y la culpabilidad colectiva de quienes rechazan a Jesús. Y este punto también marca y subraya que el delito que le adjudican a Jesús era completamente falso, injusto, y revela además la falta de comprensión por parte no solo de las autoridades que estaban y que tenían que mantener la ley y el orden, sino el pueblo, el delito que ellos estaban cometiendo en la presencia misma del juez de todos ellos, que era Jesús a quien iban a crucificar. Es acá justamente donde encajan las palabras de Jesús en esos versículos que acabamos de leer. Si nosotros no entendemos cómo nos prepara la escena Lucas, perdemos de vista el peso de esas palabras de Jesús. Las leemos a las corridas y debido a que las descontextualizamos del proceso, no le damos importancia a lo que dice el Señor. ¿Y cuál es la significancia de esas palabras? Acá Lucas nos acerca a la magnitud colosal de lo que está tomando lugar en este procedimiento. No solo es una condena individual a Jesús, sino un juicio sobre toda la nación. Cuando Jesús pronunció esas palabras, que en su ceguera espiritual, en su ceguera moral, en su obstinación espiritual y corrupción, no reconocieron la salvación que ellos tenían delante de cada una de sus personas. Lo mismo que sucede hoy. Escuchamos la historia de Jesús, la leemos en la Biblia. Hoy día, gracias a la cinematografía o el arte escénico, se nos muestran las escenas a través de largometrajes. Y a veces pagamos la entrada para entretenernos y tal vez enterarnos qué sucedió hace 2000 años atrás. Pero seguimos con el mismo cinismo. Ignoramos la gracia de Dios, el costo infinito que tuvo el perdón de nuestros pecados y la oferta gratuita de la salvación y la vida eterna. Acá, mis queridos amigos y hermanos, estamos frente a un llanto inútil, un desperdicio de agua regando las mejillas. Inútil por parte de estas mujeres e inútil por la historia de la sociedad que todavía en estas fechas sigue derramando lágrimas por lo que tomó lugar hace 2000 años. Lágrimas inútiles. Tenemos a las mujeres que en sus corazones había tristeza por el sufrimiento al que habían sometido a Jesús, pero no tenían ni la menor sospecha que este llanto que están ejercitando sería por ellas y por sus propios hijos, según las palabras de Jesús. Aunque las mujeres están mostrando compasión, su llanto es inútil en el sentido de que no cambiará el destino de Jesús
de ir a la cruz y dar su vida por nosotros, y tampoco evitará el juicio que se avecina sobre Jerusalén. Y nuestro llanto hoy, en el siglo XXI, tampoco cambiará el destino sellado de esta humanidad cuando Dios venga a juzgar las acciones de los hombres, especialmente aquella que cerró los ojos y el oído al llamado de Dios, que una vez envió a su Hijo para darte el perdón y la salvación, y tú dijiste en un momento, no me interesa. Ustedes me están escuchando y yo simplemente sigo el detalle de Lucas, y a través de la cámara muchos en el continente nos siguen y nos escuchan, y estoy seguro que la mayoría de los que escuchan este mensaje le va a entrar por un agujero y le sale por el otro, como sucede todos los años. 2000 años que venimos predicando la misma historia, el mismo evento, y desgraciadamente, en lugar de ver una sociedad humana más cercana a Dios, lo que vemos es una sociedad que todavía hoy cínicamente le da la espalda. Y cuando llega el Viernes Santo y miramos una película o alguna novela, se nos piantan por allí algunas lágrimas que bañan nuestras mejillas, diciendo, pobre hombre. Y escuchamos una alabanza tal vez en el Spotify o en alguno de estos medios de difusión, esas hermosas letras inspiradas por algunos, y se nos escapan las lágrimas. Hasta que se acaba la música, seguimos manejando, pasamos al otro día y a la otra semana y nos olvidamos del Viernes Santo. Y lo sé porque es una evidencia empírica. Lo sé porque a través de mis años lo he visto año a año. Y lo sé porque la historia que he estudiado me muestra que por 2000 años se predicó este mensaje para llevarnos a caer de rodillas delante del Señor, y seguimos con la misma actitud cínica que tuvo aquella generación. Nos burlamos del sacrificio que hizo Jesús. Lágrimas inútiles, un llanto inútil. Y es un llanto inútil que no cambia las circunstancias, por eso es inútil. Llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Pero por qué, Jesús? ¿Por qué llorar por nosotros? Dice, porque he aquí vendrán días. El problema es que nosotros miramos este día, miramos esta vía dolorosa, pero no miramos más allá de nuestras narices. No miramos los días que se vienen por delante y las consecuencias y repercusiones de haberle dado la espalda al Hijo de Dios. Nos mofamos igual que Herodes. Lo tratamos a Jesús como un bufón de la historia, en lugar del príncipe de gloria. Jesucristo, cuando dijo allí, porque vendrán días, está garantizando ese día negro, oscuro, terrible de condenación, de la ira de Dios. No está diciendo que tal vez suceda, está diciendo esto será un hecho histórico, sucederá. Los escritores del Antiguo Testamento nos hablaron del gran día de Jehová. El Nuevo Testamento nos habla de aquel gran día. Tenemos un libro en la Biblia que habla de los últimos capítulos de la historia. Y vivimos día a día ignorando que cada día que pasa se acerca más ese momento fatídico. Hoy tendrían que estar las sillas llenas. Y muchos se quedaron en casa porque no les importa el sacrificio de Cristo. Porque si llegáramos a entender el valor y la magnitud de lo que Cristo hizo, entonces sacrificaríamos unas horas para venir a decir, gracias, oh Dios. Pero no. El mismo cinismo que mostró aquella generación lo seguimos teniendo hoy, dentro y fuera de la iglesia. Nos dice el versículo 27 que una multitud seguía el procedimiento y a Jesús, pero todos eran testigos y partícipes directos de un acto bochornoso de injusticia contra el inocente Hijo de Dios.
Usted escucha hoy que se levantan las voces para protestar hoy contra este procedimiento legal. No, pero pasaron 2000 años. Pues deberíamos tomar nota y deberíamos protestar hoy, vindicar la inocencia del Hijo de Dios. Pero no, ya pasó mucho tiempo. Hay que esconderlo debajo de la alfombra de la historia. Ahora, Jesús, en vez de aceptar la simpatía de las mujeres, les dice que no lloren por él, sino por ellas mismas y por sus hijos. El mensaje de Jesús es muy profundo. Su sufrimiento no es lo que debemos lamentar, sino el futuro trágico que se avecina para Jerusalén y para todas aquellas personas que lo rechazan todavía hoy. Lo que vemos es a un Jesús que mira mucho más allá de su sufrimiento, enfocándose en lo que será el destino eterno de quienes rechazan la salvación que Él ofrece para el perdón de nuestros pecados. La tragedia del pecado y del juicio de Dios es mucho mayor que el sufrimiento físico de Jesús en esa cruz. Eso ya pasó, pero lo que va a venir no solamente sucederá, sino que no va a pasar, será eterno, no tendrá fin. Jesús dijo, aquí vendrán días y no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Es un día decretado y vendrá. Y el llanto de la gente hoy en el presente tampoco cambiará las circunstancias como no lo pudieron hacer aquellas mujeres. Lloraron y no cambiaron las circunstancias que Cristo fue a parar a la cruz y tenía que morir en la cruz para obtener nuestra redención. No solamente es un llanto inútil porque no puede ese llanto cambiar las circunstancias, sino que es inútil porque es un llanto sin comprensión de lo que están haciendo. Así como estas mujeres, la gente hoy no comprende para nada las implicancias espirituales de lo que está sucediendo, según lo que relata Lucas en ese evangelio. Jesús está cumpliendo su misión para tu salvación y la mía, y la de todas las personas que con fe den su vida al Señor. Y la tragedia futura de Jerusalén es el resultado de ese rechazo. Y la tragedia de nuestra sociedad es hoy el mismo rechazo que practicaron en aquel entonces. Hermano querido y amigo, escúchame bien. El llanto humano, cuando no está acompañado de entendimiento espiritual, ¿por qué derramamos las lágrimas? Es inútil. No sirve para nada. Lloramos por lo que vemos. Lloramos por lo que leemos. Lloramos por lo que oímos acerca del martirio de Jesús. Pero no siempre entendemos lo que Dios está haciendo detrás de toda esta escena. Un llanto inútil porque no puede cambiar las circunstancias. Un llanto inútil porque no entendemos por qué lloramos. Y la pregunta entonces es, pero entonces, ¿cuál es el llanto útil? ¿Hay un llanto útil? Pues sí, el llanto útil y necesario lo dice Jesús en los versos 30 y 31. Nota que en el verso 28 Jesús dice, llorad por vosotros mismos, paren de llorar por mí. Es un desperdicio, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Y luego más adelante dice que pedirán en aquel día que los montes caigan sobre nosotros. Ponte a pensar la gravedad de la situación que se va a dar en el futuro, que la gente va a estar a los gritos llorando y rogando que las montañas caigan sobre nosotros. ¿Usted sabe lo que es que le caiga un edificio encima? Bueno, ellos están pidiendo que caigan los montes sobre ellos. ¿Pero por qué? Por el terror de la ira de Dios, el juez de los jueces, que al final de la historia va a decir, ahora es tiempo de pagar la cuenta y no habrá lugar donde nos podamos esconder. Y no vamos a poder acusar a Dios de ser un tirano injusto,
porque Dios envió a Cristo hace 2000 años atrás para que puedas gambetear ese evento, para que puedas zafar de esa hora fatídica. Y hoy nos reímos a carcajadas de esa historia. Pero llegará el día, dice Jesús, que implorarán que los montes caigan sobre ellos para poder ver si se escapan del justo juicio de Dios, que hoy rechaza a su Hijo Jesucristo y la obra de la redención. El sufrimiento y el juicio que se avecina a este mundo, mis queridos hermanos, no se puede evitar con llanto, pero la condenación y el juicio de cada uno de nosotros sí puede evitarse, y puede evitarse con arrepentimiento y un cambio de corazón. Las lágrimas que surgen de la ignorancia espiritual o la resistencia al cambio son lágrimas inútiles. Es un mero sentimiento pasajero. Necesitamos un llanto profundo que conduzca nuestras vidas al arrepentimiento, no uno que solo exprese pena por el sufrimiento al cual fue sometido Jesús. Un sufrimiento al que se sometió voluntariamente por amor a nosotros, para que no tengamos que sufrir el justo juicio de Dios. Llorar por las consecuencias sin arrepentimiento es inútil. No podemos evitar las consecuencias de nuestros pecados simplemente llorando. Necesitamos un cambio genuino. El cierre que hace Jesús acá, con la metáfora del árbol verde y el árbol seco, es muy interesante porque es Jesús quien se identifica como el árbol verde. En la Biblia, cuando la analizamos, se asocia el árbol verde con la bendición, con la vida, con la justicia. Lo vemos en el Salmo número 1 o en Jeremías capítulo 17. Jesús es el justo. Jesús es el inocente, el que está lleno de vida y sin embargo está sufriendo injustamente. Si Jesús, que es inocente, si Jesús, que es el justo Hijo de Dios, del cual se hicieron acusaciones gravísimas, pero no se encontró ninguna falta, es declarado inocente por las autoridades públicas. Y aún así, si este árbol verde es sometido a semejante ignominia, ¿qué piensan ustedes que sucederá con nosotros cuando Dios nos llame a juicio por haber ignorado el llamado de la salvación? Israel y la humanidad es representada como el árbol seco, que representa algo muerto, algo que no tiene vida y no tiene esperanza, sin fruto. Es un símbolo del juicio de Dios sobre aquellos que han rechazado su gracia y están listos para ser echados al fuego y ser consumidos. En un sentido más amplio, el árbol seco puede representar a cualquier persona sin Cristo y que al haber sido confrontado con este precioso evangelio, rechazan voluntariamente la oferta de salvación y se exponen voluntariamente al juicio divino que está decretado. Jesús usa esta metáfora para decirles a las mujeres y por extensión a todos nosotros, porque no te olvides que Lucas escribió después que Jesús murió, resucitó y ascendió al Padre. Así que nos habla a las generaciones posteriores a todo este episodio. Y este hombre lo que quiere, la metáfora nos quiere decir que si él, el justo, le ha tocado este sufrimiento, ¿cuánto más te espera a ti y a mí si no aceptamos a Cristo Jesús como Señor y Salvador? No basta con lamentarse por la injusticia a la que fue sometido Jesucristo. Terminemos con esa parodia, esta sociedad humana impenitente. Hay que responder a la advertencia de Jesús con arrepentimiento, con un corazón que busca la gracia de Dios. Jesús, en su camino a la cruz, nos sigue enseñando lecciones. Él no solo está yendo a morir, lo que está haciendo es llamando al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde.
Las lágrimas sin arrepentimiento, mi querido hermano y amigo, no sirven de nada si uno no toma en serio el juicio venidero de Dios sobre el pecado y el pecador. En definitiva, para ir cerrando, el mensaje que nos dejó Lucas en este Evangelio nos invita a cada persona a reflexionar sobre la realidad del juicio venidero y sobre la necesidad de un arrepentimiento genuino por parte de nosotros. Insisto, el llanto por el sufrimiento visible de Jesús es totalmente insuficiente e inútil si no nos conduce a un cambio de corazón. Jesús, como el árbol verde, muestra que a pesar de su justicia y su vida, sufre y está dispuesto a sufrir por los pecadores, por cada uno de nosotros hoy, en el siglo XXI. Y en contraste, aquellos que no se arrepienten son como ese árbol seco destinado a enfrentar el juicio de Dios y el fuego eterno. La verdadera respuesta a su sacrificio no está en las lágrimas de simpatía, sino en un corazón que se arrepiente, que llora a gritos por el pecado, que llora a gritos implorando el perdón, que llora a gritos para obtener la vida que el Señor ofrece a cada uno gratuitamente. Es el llanto de aquel hombre que se golpeaba el pecho a las puertas del santuario, diciendo a Dios: sé propicio a mí, pecador. Dijo Juan: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente gritaba: crucifícale, crucifícale. Y todavía hoy la sociedad sigue gritando eso. Maten a Jesús de los manuales de la historia. Borren la historia del Señor. Y sin embargo Jesús desde aquella cruz pronunció esta oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No seas partícipe del delito miserable al que fue testigo Jesús en aquella generación. Porque si tú, después de tomar nota de lo que nos dice Lucas en este relato, te vas a tu casa como que simplemente fue un mensaje que dieron ahí en una iglesia en Toronto. Eso muestra tu cinismo. Y son palabras fuertes. Pero notamos que Lucas no tiene reparo en describir el corazón negro, no solamente de las autoridades, sino de toda la sociedad. ¿Y qué clase de corazón piensan ustedes que tenemos hoy cuando todavía Dios dándonos el tiempo para que al fin nos caiga la ficha y entendamos la importancia de estas fechas, las implicancias del Viernes Santo? Y que le demos la espalda a todo esto y nos vayamos otra vez a disfrutar esta vida loca, pensando que nosotros nos podemos burlar de Dios y de su Hijo. Pues estás equivocado. Y tal vez ahora digas: no lo creo. Pues la historia, cuando llegue el momento, me va a corroborar que tengo razón. Y no es porque yo soy el dueño de la verdad, sino porque me lo dice la palabra de Dios, que preservó en el tiempo esta historia, para que al fin abramos los oídos, nuestros ojos y el corazón, y lloremos no por Jesús, sino por tu pecado y el mío. Que lloremos por el día que se viene y caigamos de rodillas para recibir esa oración de Jesús: Padre, perdónalo, porque realmente no sabe lo que hace. Y Dios, por amor, me otorga el perdón, la salvación y la vida eterna. Mi querido hermano y amigo, yo simplemente te abrí el Evangelio de Lucas. No acabo de inventar nada, es lo que sucedió hace 2000 años atrás. Ahora tú verás lo que haces con esa historia. Tienes una de dos opciones: o caes rendidos a los pies del Señor,
aceptando su salvación, o simplemente vuelves a la rutina de todos los días esperando que el reloj siga tic-toc, tic-toc, hasta que se cumpla lo que dijo Jesús, porque viene el día y hoy estamos más cerca que nunca. Dios te ama y es por eso que envió a Cristo a morir hace 2000 años atrás en una cruz brutal, un procedimiento bochornoso, dolores intensos que no podemos imaginar. Y todo eso para que tú no tengas que pagar por tu pecado ante la justicia divina, sino que puedas ser perdonado de todos tus pecados, recibir el perdón de Dios, nada más ni nada menos, la salvación y la vida y vida eterna. Quiera Dios que el Espíritu Santo golpee la puerta de tu corazón en esta ocasión y tomes la decisión correcta, porque de lo contrario tendrás que responder al juez que hoy te está llamando a la salvación. Padre, según los cómputos del calendario, a las 12 de este día, aquí en la hora de Toronto, Jesús expiraba en la cruz. Hace 2000 años atrás. En este momento que estamos recordando la historia, tu cuerpo comenzaba a descansar en un sepulcro, frío, en silencio, preparándose para la gran proeza de la resurrección. Señor, gracias. Gracias por haber hecho ese trayecto hacia la cruz con un amor y una insistencia de que no lloremos por ti, Señor, sino por nosotros. Tiene más valor tu llanto, Señor, por nosotros que el nuestro por ti. Porque tu llanto habla del destino eterno de los hombres que ignoran tu salvación. Háblanos, por favor, Señor. Abre nuestro corazón, quiébralo, rompe las piedras que lo tienen allí oprimido. Libéranos, Señor, del pecado. Perdónanos, Señor. Danos la vida eterna que has ofrecido en tu Hijo. Ojalá, Señor, que en este día, en todos los lugares que se predica el Evangelio, haya almas que respondan al llamado amoroso de Dios, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si hay alguien aquí, Señor, a través de este mensaje que has tocado el corazón, llévalo a los pies de la cruz. Dale salvación, dale perdón, dale vida eterna. Porque te lo imploro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, el que lo dio todo por nada. Amén. Amén.